Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de sepsis y de infecciones asociadas a catéteres, que son dos términos o dos temas que están íntimamente relacionados. Ustedes un montón de veces habrán escuchado hablar de la palabra sepsis o me habrán escuchado a mí decir que el paciente está séptico o que el paciente puede ponerse séptico. Lo primero que tenemos que saber es qué significa esa palabra, la palabra sepsis o shock séptico. Cuando hablamos de sepsis, en realidad la palabra sepsis define a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y digamos que es un síndrome clínico, no es la causa final. Si cuando nosotros hablamos de sepsis, en realidad estamos definiendo una presentación clínica, pero no una causa. No sé si esto se entiende, ¿sí? Es un cuadro que lo que nos está diciendo es que el paciente entró en un proceso de respuesta inflamatoria sistémica, es un cuadro en realidad de respuesta inmunológica, pero no nos dice por qué se está dando esa respuesta inmunológica exacerbada. Mayormente, los cuadros sépticos son por bacterias, pero podrían deberse a otras cosas que no necesariamente sean bacterias. Podrían ser toxinas, podrían ser procesos necróticos u otras cosas que disparen la respuesta inmune, pero no necesariamente bacterias, aunque diría que el 98% de las veces son por infecciones bacterianas. Y mayormente las bacterias que más desencadenan el shock séptico o la sepsis son los bacilos gram negativos por el lipopolisacárido de la pared. O sea, la respuesta inflamatoria que desencadena el lipopolisacárido de la pared de los gram negativos es tan grande esa respuesta inflamatoria que son los cuadros, que son los pacientes que dan los cuadros de sepsis más importantes. Tener en cuenta que la respuesta inflamatoria del paciente durante la infección es un equilibrio entre la acción de marcadores de inflamación y marcadores antiinflamatorios, digamos. Hay componentes dentro del sistema inmune, hay componentes inflamatorios y hay componentes antiinflamatorios. Entonces, cuando se desencadena esa respuesta inmune frente a una infección bacteriana, se desencadenan todos esos mecanismos que ustedes están viendo o van a ver en inmunología. Y entonces lo que el paciente manifiesta es el equilibrio entre, por un lado, los factores proinflamatorios y por el otro lado, los factores que moderan la inflamación. Una de las cosas que se busca, bueno, eso después vamos con los biomarcadores. Vamos a comenzar con la parte más microbiológica y después nos dedicamos al tema de los biomarcadores. Bueno, cuando tenemos a un paciente que está séptico, ¿cómo lo vamos a estudiar o cómo vamos a determinar si el paciente tiene ese cuadro séptico por una bacteriemia? ¿Sí? Hay que diferenciar el concepto de sepsis del concepto bacteriémico. ¿Sí? Bacteriemia es la presencia de bacterias en sangre. Puede ocurrir que a veces los pacientes tengan bacteriemias y no estén sépticos. De hecho, todos nosotros vamos a tener en algún momento del día bacteriemias y no nos vamos a poner sépticos. Frente a pequeños traumatismos, microtraumatismos, hay bacterias de la flora normal de nuestras mucosas, de nuestros epitelios, que pasan al torrente sanguíneo. Pero eso no significa que vayamos a hacer una sepsis,
se dice que si nos sacáramos muestras hemocultivos luego de lavarnos los dientes, hay una gran posibilidad de que pesquemos bacteriemias, o sea, que las bacterias logren pasar al torrente sanguíneo a través de microlesiones en las encías y nos den un cuadro de bacteriemia, sin que eso nos implique el shock séptico o el cuadro séptico de la inflamación sistémica. Cuando los pacientes tienen la sepsis, o sea, ese cuadro de inflamación sistémica, el médico va a sospechar que esa sepsis es debida a una bacteriemia. Entonces, lo primero que va a querer saber es si de verdad es producida por una bacteriemia y después cuál es la bacteria responsable de la sepsis para que nosotros en el laboratorio además hagamos el antibiograma y le podamos dar el antibiograma para corregir el tratamiento de ese paciente. ¿De qué manera vamos a estudiar la bacteriemia? Vamos a estudiar la bacteriemia buscándolo en las muestras, serían cultivos de sangre. Los cultivos de sangre se llaman hemocultivos, que son para buscar bacterias u hongos que puedan estar presentes en la sangre del paciente. También hay técnicas para buscar algunos parásitos, pero se hacen de otra manera, porque hay técnicas para buscar tripanosomas en sangre, pero esas para microfilarias, pero esas técnicas son distintas, ¿sí? Nosotros los hemocultivos que vamos a hablar acá son para bacterias y sepan que los de hongos son bastante parecidos. Cuando hablemos de hongos en el segundo cuatrimestre, vamos a contar que para algunos hongos la técnica es un poco distinta. Se hace una técnica que se llama lisicentrifugación, pero muchas veces los hongos pueden crecer en esta técnica que es la técnica para bacterias. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un hemocultivo? Cuando el paciente tenga signos o síntomas de infección séptica, sepsis, bacteriemia, shock séptico, recibe distintos nombres de acuerdo al grado de la manifestación clínica. Bueno, ¿y cuáles serían las manifestaciones clínicas que le van a hacer pensar al médico que el paciente puede estar en sepsis? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene el paciente? Bueno, una de las cosas que más rápidamente vamos a detectar son las alteraciones de la temperatura corporal. El paciente puede estar hipertérmico o hipotérmico. O sea, temperaturas por encima de 38 grados o temperaturas por debajo de 36 grados. Tanto las hipotermias como las hipertermias son un signo de sepsis. Luego, la presión sanguínea, la disminución de la presión sanguínea, la hipotensión, la alteración del ritmo cardíaco, los pacientes se vuelven taquicárdicos, aumentan la frecuencia por arriba de 90 latidos por minuto y el aumento de la frecuencia respiratoria a más de 20 respiraciones por minuto. Y luego también, la otra cosa que es fácil de ver es el recuento de glóbulos blancos, que puede manifestarse como leucocitosis, con un aumento del recuento total de glóbulos blancos, y hablamos recuentos por arriba de 12.000, tomando como valor normal de glóbulos blancos de 5.000 a 10.000, estamos hablando que las sepsis se dan con valores por encima de los 12, o sea, bien por arriba de los valores que uno consideraría normales. O también pueden darse con leucopenia, con valores bajos de glóbulos blancos por debajo de 4.000. Cuando tenemos los pacientes que están sépticos, en general tienen 20.000 glóbulos blancos o tienen 2.500 glóbulos blancos. Y la otra cosa que suele verse es acidosis metabólica. Cuando hacen el estado ácido-base, que los pacientes presentan cuadros de acidosis metabólica. Entonces, cuando el médico
observa que su paciente tiene alguna de estas características que nosotros vemos acá, tiende a pensar que su paciente está séptico. ¿Me están escuchando bien ustedes? Bueno, porque acá cada rato, bien. Cualquier cosa me avisan porque acá cada rato me dice que la conexión es mala y que tengo mala conexión. Bueno, entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene signos y síntomas de sepsis, sospecho que el paciente puede estar séptico, tengo que tomarle muestras de hemocultivos, tengo que cultivar la sangre del paciente. Los hemocultivos se toman siempre por punción venosa y es muy importante que cuando nosotros tomemos esa muestra de sangre, nos aseguremos de eliminar todas las contaminaciones posibles para asegurarnos que lo que estamos cultivando es la sangre del paciente que en condiciones normales debería ser estéril. Entonces, es importantísimo hacer una asepsia previa, y cuando decimos asepsia previa, tenemos que limpiar muy bien la piel del paciente. La piel del paciente se limpia con una doble torunda de algodón. Se suelen usar dos tipos distintos de desinfectante, iodopovidona primero y alcohol 70 después. Y súper importante, eso es cuando en el laboratorio lo vamos a ver, que la limpieza tiene que ser como un barrido, o sea, como si ustedes estuvieran limpiando su casa y barriendo con una escoba. Si agarramos la escoba y le damos a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, lo único que haríamos es llevar la basura de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, va y viene, y no limpiamos. Nosotros cuando limpiamos en casa barremos siempre en una dirección para asegurarnos que vamos removiendo la basura. Bueno, con las bacterias pasa lo mismo. Nosotros tenemos que hacer una limpieza de manera que nos aseguremos que vamos a remover la basura o las bacterias en una dirección. Obviamente tenemos que hacer esta técnica en un lugar limpio, desinfectar el campo donde vamos a trabajar, con guantes estériles o al menos con guantes nuevos. Si no, las personas que no usan guantes para la extracción de sangre deben desinfectarse las manos con alcohol 70. El lugar, los frascos de hemocultivo se abren a último momento, se desinfectan las tapitas. Eso en el laboratorio vamos a ver todo cómo es el proceso de la desinfección de las tapitas y todo para no meter gérmenes que son del medio ambiente adentro del frasco. Tenemos que tratar de, digamos, mantener al máximo las condiciones de asepsia. Luego, y una cosa importante es que se coloca en las botellas de hemocultivo la cantidad de sangre que dice el fabricante. O sea, las botellas de hemocultivo son comerciales. Hoy en día nadie más prepara frascos de hemocultivo caseros, son comerciales. Hay distintos frascos de hemocultivos comerciales. Yo les voy a mostrar los que hay en el mercado. Hay fundamentalmente dos marcas en el mercado, que son Biomerie y Becton Dickinson y CBD. Ambas son para equipos automatizados. Hay algunos nuevos ahora que han aparecido, unos chinos Minray, que están dando vueltas por ahí. Algunos lugares los tienen, los Minray. Y si no, hay unos frascos que son para trabajo manual. De los que hay para trabajo manual, los que más vemos por ahí son los frascos de la marca Britannia. Britannia creo que también estaba trabajando en poder desarrollar algún sistema automatizado para sus frascos.
En cualquiera de los casos hay que leer las indicaciones del fabricante y ver qué me dice el frasco. Los frascos suelen decir y colocar de 5 a 10 mililitros de sangre o de 2 a 7 mililitros de sangre. Tengo que respetar la indicación del fabricante. ¿Por qué? Si coloco más cantidad de la que me dice el fabricante, esas botellas traen anticoagulante. Si pongo más cantidad de sangre de la que dice el frasco, no va a ser suficiente el anticoagulante que tienen en su interior y se va a coagular la muestra y la muestra coagulada puede retener bacterias y yo no detectar las bacterias. Si pongo demasiada poca muestra, si el frasco dice 2 mililitros y yo no le pude sacar sangre al paciente y le saqué 0,5, la muestra me va a quedar demasiado diluida y no va a desarrollar en tiempo y forma. Entonces me tengo que ajustar a lo que dice el fabricante. Hay distintos modelos de hemocultivos. Hay hemocultivos para pacientes adultos, para pacientes pediátricos, para neonatales. O sea, no es que porque el frasco me dice, el que yo tengo en la mano, que tengo que sacar de 5 a 10 mililitros, voy a desangrar a un neonato y le voy a sacar 5. Lo que tengo que hacer es buscar el frasco que corresponda para ese tipo de pacientes. Uno siempre tiene frascos distintos. Además hay frascos para aerobios, frascos para anaerobios, frascos que tienen resina para retener antibióticos de los pacientes que vienen pretratados con antibiótico. Si yo sé que mi paciente viene con antibióticos previos, le damos un frasco que tiene resina y entonces la resina retiene el antibiótico y permite que las bacterias crezcan mejor. Antes había, ahora ya no los hace más, Biomerie tenía unos frascos con carbón activado. El carbón activado también actuaba absorbiendo los antibióticos. Biomerie cambió el carbón por resina ahora. Y hay frascos, como les decía, con atmósfera para anaerobios, hay frascos para micobacterias, hay frascos para hongos. Tengo simplemente que elegir el frasco que más me conviene. Y se incuban, estos frascos de hemocultivo deben incubarse según lo que voy a buscar. Por ejemplo, para gérmenes comunes, de 5 a 7 días de incubación, está bien. Se espera que las cosas crezcan en ese tiempo, de 5 a 7 días, y luego de ese tiempo se descarta. Hay gérmenes que requieren tiempos más prolongados. En ese caso, dependemos de que el médico nos diga qué sospecha, qué es lo que está buscando. Por ejemplo, para Bruselas se incuba hasta 20 días. Los frascos para micobacterias se incuban 60 días. En fin, no hay un único tiempo de incubación, pero como así de rutina, 5 o 7 días, cualquiera de las dos situaciones está bien. Lo ideal serían 7 días, pero en los lugares donde hay mucha rotación de trabajo, muchos hemocultivos, se cultivan 5 días, porque si no, no hay equipo automatizado que alcance para meter los frascos. Acá esta foto que viene a continuación, esto que está acá es uno de los equipos automatizados, este puntualmente es uno de BD, de la firma BD, de Becton Dickinson. Los equipos automatizados son una estufa inteligente, nada más que eso. Tienen como orificios donde se colocan los frascos, las botellas, y cada botella tiene un sensor y el equipo sensa a esa botella y cuando ocurren cambios de pH en el interior de la botella me da una alerta. Este que está ahí tiene un carrusel en forma de carrusel, es el lugar donde se ponen las botellas. Hay otros que son cuadrados. Y me dice que me da una alarma cuando la botella se positiviza y me dice que en la posición B4 está positivo, entonces tengo que ir y sacar la botella B4. Si no tengo los equipos automatizados,
debo revisar todos los días las botellas en busca de hemólisis, turbidez, burbujas, coágulos, que me indican que hay algún cambio dentro de la botella. Y cuando no tengo las botellas, no tengo los sistemas automatizados, deben repicarse a ciegas las botellas a las 24 horas. O sea, a las 24 horas de cultivo repicamos todas las botellas a ciegas. ¿Qué significa eso de repicar las botellas a ciegas? Significa tomar, pinchar con una aguja la botella, sacar una gota de adentro, colocarla en una placa de agar sangre o de agar chocolate y ver si crece o no. Los sistemas automatizados no necesito hacer los repiques a ciegas porque el equipo me va a decir solito cuáles son las botellas que están positivas. Bueno, ahí tenemos uno de los que son cuadrados. Este es el que tengo yo en el hospital de Merlo. Tenemos uno de estos, un cuadradito de estos, es igual a ese. Bueno, y ahí tienen el tema de los tiempos de incubación según los gérmenes. Esta otra foto que tenemos acá, tenemos otros modelos de botellas de hemocultivo. Estos son los de la marca Biomerie. Estos que están acá arriba son de la marca Biomerie. Y estos son los de Britannia, que estos son los manuales para trabajar en forma manual, sin el equipo automatizado de Britannia. Y arriba hay otros de otra marca, esos no son de acá de Argentina, esos nunca los vi acá, pero son otras presentaciones que hay por ahí en el mercado. Acá hay unos de Brizuela, también he tenido, hay otros. ¿No pasa esto? A ver, esto que se niega a pasar la diapositiva. Atrás. Diapositiva anterior va. Diapositiva siguiente. Ahí está. Bueno. Una de las preguntas, bueno, ahora sabemos que lo que estamos buscando es la presencia de bacterias en sangre. La pregunta es de dónde pueden provenir las bacterias que están en la sangre. Las bacterias que están en la sangre pueden provenir de distintos lugares del organismo. O sea, puede haber infecciones localizadas en distintos lugares del organismo y esas infecciones localizadas en distintos lugares del organismo estar volcando bacterias al torrente sanguíneo. El origen puede ser el intestino, todo el tubo digestivo, porque el paciente tiene algún tipo de infección digestiva. Ejemplo, la fiebre entérica, que vamos a ver en un par de clases más, cuando veamos diarreas. Puede venir de los pulmones. Nosotros ya vimos neumonías y dijimos que había un porcentaje de neumonías que cursaban con sepsis o que iban con hemocultivos positivos. Las neumonías suelen asociarse a un cuadro séptico o a bacteriemias. ¿Sí? Entonces, pueden venir del pulmón, pueden venir del árbol urinario. La semana pasada, cuando vimos infección urinaria, dijimos que el 20% de las pielonefritis cursaban con bacteriemia y sepsis. Entonces, el tracto urinario, pueden provenir de la piel del paciente, de los huesos si el paciente tiene una osteomielitis porque tiene, por ejemplo, tuvo una fractura expuesta, una cirugía, un reemplazo de cadera, algo, después hace una osteomielitis y a partir de ahí van a parar al torrente sanguíneo. Del cerebro si el paciente tiene una meningitis o una meningoencefalitis. Otro lugar de donde pueden provenir muy bien las bacterias de los pacientes son de las válvulas cardíacas cuando los pacientes tienen endocarditis. Los pacientes suelen hacer, ¿por qué hacen endocarditis los pacientes? Para hacer endocarditis en general hay que tener algún defecto de las válvulas cardíacas.
alguna malformación, algún defecto, algo. No sé si se acuerdan cuando hablamos en la primera clase, cuando hablamos de faringitis, que hablamos que en la fiebre reumática, uno de los mayores problemas que había en la fiebre reumática es que se afectaban las válvulas cardíacas, las válvulas cardíacas esas quedaban rugosas, con rugosidades, porque los anticuerpos anti-streptolicina O atacan al colágeno, me queda una válvula cardíaca defectuosa y luego las bacterias se pueden quedar ahí. O sea, cuando esa persona con esas válvulas cardíacas defectuosas se lava los dientes, las bacterias, en lugar de ser eliminadas del torrente sanguíneo, como nos ocurre a los que no tenemos ese problema, pueden ir y quedarse ahí, escondidas en esas criptas de las válvulas cardíacas. Y a partir de ahí, colonizar la válvula y crecer y dar una endocarditis. Los pacientes que tienen endocarditis, o sea, la bacteria localizada en las válvulas cardíacas, van a ser bacteriemias. O sea, cada tanto van a la sangre las bacterias que están ahí en sus válvulas cardíacas. Pero bueno, además del corazón, de cualquier otro lugar y todas las infecciones de cualquier otra localización pueden terminar dando una bacteriemia y la bacteriemia desencadenar una sepsis. Siempre, siempre debo tener en cuenta que hay algunos gérmenes que son de difícil crecimiento, porque son anaerobios, porque requieren atmósferas especiales. Entonces, hay que tener en cuenta de dónde es la fuente o cuál es la posible fuente. Ten en cuenta que los organismos que provienen de fuente intestinal, fuente ginecológica o fuente odontológica suelen ser de difícil desarrollo y además requieren atmósferas especiales. Estos pacientes nos vamos a dar cuenta porque son pacientes que tienen abscesos o gangrenas o que tienen traumatismo en esas regiones o pacientes con tétano, con botulismo, todos esos van a tener gérmenes anaerobios que son de difícil desarrollo. Tener en cuenta que si el paciente desarrolla una sepsis, la sepsis va a terminar provocando serios daños en los tejidos, en todos los tejidos, y la sepsis pone en peligro la vida del paciente siempre. Un paciente que está séptico siempre, siempre tiene riesgo de vida. Acuérdense que una vez que la botella está positiva, la debemos repicar a un agar sangre y una vez que me creció en el agar sangre, tengo que hacerle el gram, tengo que hacer la tipificación y las pruebas de sensibilidad, el antibiograma. Y en estos casos, muchas veces se requieren no simplemente el antibiograma común, el antibiograma de común, sino que vamos a requerir otras técnicas de antibiograma, porque vamos a necesitar valores como por ejemplo la SIM o la CBM. Ustedes en micro les habrán dicho qué significa SIM, concentración inhibitoria mínima, y la CBM, que es la concentración bactericida mínima, y se hacen otras pruebas como el poder bactericida del suero, las curvas de muerte, velocidad de bactericidia. No importa todos estos nombres porque vamos a tener una clase, dentro de no mucho tiempo, vamos a tener una clase que nos vamos a dedicar a estas pruebas, a qué es una SIM, una CBM, los poderes bactericidas del suero, las curvas de muerte. Vamos a ver esto, vamos a una clase toda de esto. Tener en cuenta que, bueno, como dijimos hace un rato, mientras que se da la sepsis, en el organismo ocurren simultáneamente un montón de fenómenos, fiebre, hipotensión, migración leucocitaria, aumento de los leucocitos
leucocitos, coagulación intravascular diseminada, etc. Bueno, todos estos fenómenos que en realidad lo que están marcando es la sepsis, todas estas cosas que nosotros podamos medir desde el laboratorio se llaman biomarcadores de sepsis, ¿sí? O sea, todas aquellas cosas que sean medibles desde el laboratorio y que me indican que le está pasando esto al paciente se llaman biomarcadores de sepsis. ¿Qué es un biomarcador de sepsis? Un biomarcador de sepsis es algo que aumenta rápidamente frente a la sepsis, o sea, frente no a la bacteriemia, porque la bacteriemia es solamente la presencia de bacterias en sangre, sino frente a la inflamación sistémica, que hay una rápida respuesta que se desencadena rápidamente frente a la inflamación sistémica y que también tiene un retroceso cuando baja la inflamación sistémica. Entonces, un biomarcador es aquello que me indica qué es lo que está pasando dentro del organismo. Hay distintas cosas que se pueden usar como biomarcadores. Algunas cosas, ustedes a esta altura las deben conocer, por ejemplo, el recuento de leucocitos. El recuento de leucocitos es un biomarcador, ¿sí? Dijimos al principio de la clase que los cuadros sépticos van o con leucopenia o con leucocitosis. O sea, el recuento de leucocitos por arriba del valor normal y por debajo del valor normal se comportan como biomarcadores. Otro biomarcador puede ser la velocidad de eritrosedimentación. La velocidad de eritrosedimentación, la eritro, también aumenta frente a la inflamación y vuelve a normalizarse cuando desaparece la inflamación. Igual, el recuento de leucocitos y la velocidad de eritrosedimentación suelen ser pobres marcadores de sepsis, porque la velocidad de eritrosedimentación tarda mucho en aumentar, tarda mucho en volver, los blancos son bastante inespecíficos. Entonces, con el tiempo se han ido buscando otras cosas que puedan actuar como biomarcadores. Dentro de las otras cosas que puedan actuar como biomarcadores y que uno pueda llegar a medir, se ha propuesto, por ejemplo, la proteína C reactiva, la PCR, se ha propuesto también el factor de necrosis tumoral, se han propuesto la interleuquina 6. Todas estas cosas, bueno, la PCR sí es una cosa que se puede medir en el laboratorio, es fácil de medir, hay kits comerciales para medirlas, pero tanto la interleuquina 6 como el TNF, factor de necrosis tumoral, no se han desarrollado buenos kits que se puedan medirlos eficientemente. Y si bien son buenos biomarcadores de sepsis porque aumentan frente a la respuesta sistémica y se normalizan cuando hay respuesta al tratamiento, no son cosas que tengamos al alcance poder medirlas. Lo que se ha desarrollado hace unos cuantos años y se viene usando con éxito es la procalcitonina. La procalcitonina es un buen biomarcador porque aumenta rápidamente, tiene una respuesta bastante rápida frente a la sepsis, se mantiene alta y si el paciente responde al tratamiento dado, rápidamente baja, o sea, rápidamente sube y rápidamente baja frente a la respuesta al tratamiento adecuado. Bueno, ¿qué es la procalcitonina? La procalcitonina es un precursor de la calcitonina, ¿sí? A esta altura ya sabemos que la calcitonina es una hormona producida por la hormona tiroidea. La hormona tiroidea produce 3 hormonas, T3, T4 y calcitonina, es hormona que interviene en el metabolismo del calcio. La calcitonina, cuando se secreta, cuando la tiroides secreta calcitonina,
la secreta como un precursor, que es un péptido mucho más grande, que se llama procalcitonina, y hay dos enzimas dentro de la tiroides que a la procalcitonina la rompen en 3 pedazos. Uno de esos 3 fragmentos en que se rompe la procalcitonina es la calcitonina, y es lo que nosotros vemos y es la hormona activa, la calcitonina. Bueno, eso es en condiciones normales, donde el gen CALC1 se expresa solamente en las células de la glándula tiroides. El gen CALC1 es el que codifica para la procalcitonina. Pero se ha visto que todas las células de los parenquimatosas del cuerpo tienen el gen CALC1, o sea que potencialmente todas podrían llegar a producir procalcitonina. Y se ha visto que frente a la respuesta inflamatoria, frente a la acción inflamatoria mediada por bacterias, o sea, cuando lo que yo tengo es una infección mediada por bacterias, se desencadenan, digamos, los mediadores químicos que desencadenan la cascada inmunológica son las interleuquinas. En cambio, si tengo infecciones por virus, son los interferones. Bueno, lo que se ha visto es que las interleuquinas estimulan a todas las células del cuerpo a producir procalcitonina, o sea, ese gen CALC1 que está presente en todos los tejidos y que en condiciones normales no se expresa, cuando aumentan las interleuquinas activan la producción de calcitonina de todas las células del cuerpo. En las células, en el resto de las células, que no son las de la tiroides, no están las dos enzimas que cortan a los pedazos esos de la procalcitonina para producir calcitonina. Por lo tanto, toda la procalcitonina que se produce fuera de la tiroides se vuelca al torrente sanguíneo como calcitonina. O sea, no hay esa rotura y la liberación de calcitonina, sino que se libera toda al torrente sanguíneo como calcitonina. Y no hay manera de llevarla a calcitonina. La procalcitonina, lo que sabemos es que tiene una buena velocidad de respuesta. Se dice que más o menos de 4 a 10 horas es el tiempo de respuesta. O sea, frente a una bacteriemia, de 4 a 6, 8, 10 horas, dice por ahí la bibliografía, pica los valores de procalcitonina. O sea, es una respuesta muy rápida, es muy sensible. Y el valor, la vida media de esta molécula es aproximadamente 24 horas, más o menos un poco de 20 a 30 horas, dicen por ahí. O sea, que una vez que deja de producirse, rápidamente voy a detectar ese descenso, esa bajada. O sea, cuando yo le doy antibiótico y ese antibiótico es el adecuado y yo mato, ataco la consecuencia de la sepsis, o sea, mato la bacteria que es la que está desencadenando el proceso de la sepsis y bajan las interleuquinas, rápidamente voy a ver el descenso de este biomarcador. Entonces, la procalcitonina es uno de los biomarcadores modernos que más se están usando en este momento y hay kits comerciales para detectar procalcitonina. Y se usa mucho. Tener en cuenta que la producen prácticamente todas las células, menos las células sanguíneas. Y las células sanguíneas no tienen el gen CALC1. Por lo tanto, es independiente del valor del recuento leucocitario. O sea, no porque el paciente tenga 20.000 blancos, va a tener valores más altos de procalcitonina que el que tiene 2.500 blancos, ¿sí? Dijimos al principio que las sepsis pueden ir con blancos altos o blancos bajos, ¿sí? Entonces, no depende
de que el paciente tenga blancos altos, que el valor de la procalcitonina sea alta. Y porque no nada tiene que ver con las células sanguíneas, sino con células parenquimatosas. A ver, me olvido decir algo. Bueno, nada, como valor normal de procalcitonina, 2 por 3 van cambiando los valores, o lo que se considera valores normales y todo. Pero bueno, como a grandes rasgos podemos decir que por debajo de 0,5 me descarta sepsis. Y por encima de 2 confirma un shock séptico. ¿Sí? O sea, una sepsis súper buena. Pero en general uno toma que por arriba de 0,5 hay riesgo de sepsis. Entonces, y es muy sensible, la verdad que es muy sensible. Pero uno lo que ve es que en general los pacientes cuando se ponen sépticos dan valores altos de procalcitonina. 15, 17, 8, 21, 200, 500. Son valores bien altos de procalcitonina y rápidamente, y uno lo que ve, luego para hacer la curva de procalcitonina, es que para tomarlo, que hay una buena respuesta al tratamiento antibiótico, en 48 horas tiene que haber bajado a la mitad, no importa de qué valor partí. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tenía 100 de procalcitonina, y bueno, obviamente me di cuenta que el paciente está séptico, le tomé los hemocultivos, pero no voy a esperar el resultado del hemocultivo para darle el antibiótico, porque el paciente si no se me va a morir. Entonces se le toman los hemocultivos, se mandan al laboratorio, se hace la procalcitonina, me da 100. Con ese valor de 100 inicio un tratamiento empírico. Veo de acuerdo a los gérmenes, al foco, a lo que el paciente pueda llegar a tener, ¿qué le vamos a dar? Le ponemos un tratamiento. Entonces después veremos si el laboratorio a las 24 horas me informa que ya creció el hemocultivo, si es un coco positivo, si es un bacilo negativo, y hace el antibiograma. A las 48 horas, yo debería, si hay una buena respuesta al tratamiento empírico que se le dio, yo tendría que tener 50 de procalcitonina, que sigue siendo un valor recontra alto, acuérdense, por encima de 0,5, pero me bajó a la mitad. Eso quiere decir que estoy teniendo una buena respuesta al tratamiento. Y otra cosa, estos biomarcadores, la procalcitonina, no sube solamente en la sepsis, hay otras cosas que también la hacen subir. Sube en los politraumatismos, sube en las pancreatitis, sube en las quemaduras, todo aquello que sea un proceso inflamatorio agudo, pero no sube en las infecciones virales y no sube en las infecciones crónicas. Por ejemplo, en tuberculosis, que es algo crónico, en lepra, que es algo crónico, en las micosis, que son crónicas, no sube. Entonces, es un marcador de infección aguda. Bueno, y para terminar con hemocultivos, no solo cuando uno tiene un paciente séptico, no solamente hay que comprobar la cura clínica, sino que una vez que se terminó el tratamiento antibiótico, lo que hay que hacer es hacer los hemocultivos de control. O sea, pasadas 48 horas que se terminó el tratamiento antibiótico, se toman hemocultivos de control para asegurarnos de que negativizó los hemocultivos. Eso lo hacemos siempre. No solamente la cura clínica, sino la cura microbiológica. Bueno, vamos a catéteres. No me pasan las diapos. Voy a salir y volver a entrar porque
se quedó colgado y no me pasan las diapos. Hola chicos, ¿me escuchan? Bueno, vamos a ir con catéteres, porque no pasaban las diapositivas por nada del mundo, tuve que salir y volver a entrar. Bueno, cuando hablamos de sepsis, si bien, como dijimos, la piel, la infección urinaria, la neumonía, todas esas pueden ser fuentes para los gérmenes causantes de la bacteriemia y por lo tanto de la sepsis. La fuente más común de las bacterias que dan origen a las bacteriemias y la sepsis son los catéteres. ¿Mm? ¿Qué es un catéter? Un catéter es un cuerpo extraño que se introduce en un vaso sanguíneo para tener acceso al medio interno del paciente. Hay distintos tipos de catéteres, hay mucha cantidad distintas de catéteres, pero fundamentalmente los vamos a dividir en periféricos y centrales. Los periféricos son aquellos que están en contacto con el medio externo, que están en una vena o en una arteria y están en contacto con el medio externo, o sea, salen para afuera del paciente. Y los centrales son aquellos que no están a la vista, están debajo de la piel del paciente. Y en ambos casos pueden ser arteriales o venosos dependiendo de qué tipo de vaso están colocados. ¿Para qué? ¿Para qué le ponemos un catéter a un paciente? Bueno, lo que les dije hace un ratito, para acceder al medio interno. Pacientes que van a necesitar alimentación parenteral, eso ocurre mucho en neonatología, donde no tienen desarrollado el tubo digestivo y no le podemos dar alimento por la vía digestiva porque no van a absorber. Entonces le tenemos que agregar nutrientes vía parenteral. Pacientes
que requieran transfusiones sanguíneas o de plaquetas o de plasma. Para monitoreo, pacientes que voy a tener que sacar sangre a cada rato, le coloco un catéter y no voy y lo pincho a cada rato, sino que saco sangre a través del catéter. Para pasar antibióticos u otros medicamentos en general, para pasarle fluidos endovenosos, solución fisiológica, glucosada, plasma, solución con manitol, solución con bicarbonato, para todo lo que sea poder acceder al medio interno del paciente. Pero, como son cuerpos extraños, y además muchos de ellos están en contacto con el exterior del paciente, van a favorecer que los gérmenes se adhieran a la superficie del catéter y además, cuando están en contacto con el medio externo, yo digo que es la autopista para los gérmenes. O sea, fácilmente los gérmenes del medio ambiente colonizan ese cuerpo extraño, ese pedazo de plástico, digamos, y logran ingresar al medio interno del paciente. Muchas veces lo que vamos a ver es la infección en el sitio de inserción del catéter. Cuando vemos la infección, o sea, ya lo que tengo es infección del catéter, del sitio de inserción del catéter, me voy a dar cuenta porque en el sitio de inserción del catéter hay signos locales y además el paciente tiene síntomas sistémicos, fiebre, como cosa sistémica, pero después en el lugar del catéter hay dolor, enrojecimiento, calor, purulencia, y después como signos centrales, fiebre, escalofríos, hipotensión, todo lo que me marcaba de tener una sepsis. Los niños pequeñitos, los neonatos, suelen no ser tan floridos los síntomas y en general fiebre, apneas, bradicardias, haría pensar que el paciente puede tener una sepsis o una infección asociada al catéter. Bueno, acá tenemos el esquema de un catéter periférico, que son los más comunes, ¿sí? Ustedes habrán ido a ver a alguien que estaba internado, a alguien que se operó y tenía puesta una cosa de esas, ¿sí? Es lo más común de todos que alguien tenga un catéter periférico transitorio puesto. Bueno, vamos a ver de dónde van a provenir las bacterias que infectan al catéter. Bueno, fuentes, las manos del personal, enfermeras, médicos, los parientes, las visitas, el propio paciente que tocan el catéter, ¿sí? Todo esto tiene una carga bacteriana que se va depositando sobre el catéter. Sobre el catéter o sobre la conexión del catéter. A su vez, los desinfectantes que se usan para la piel muchas veces contienen gérmenes. Las pseudomonas crecen muy bien en las soluciones de iodopovidona, crecen en la clorexidina, y entonces cosas que de pronto se usan para desinfectar el catéter son la fuente de los gérmenes. Después, la propia microflora del paciente, de la piel del paciente, que comienza a colonizar el catéter, ¿sí? Los gérmenes de la piel del paciente comienzan a colonizar el catéter. Y por otro lado, puedo tener que un paciente tenga una bacteriemia a punto de partida urinario, a punto de partida respiratorio, o sea, a punto de otro punto de partida, tengo las bacterias en la sangre, en la vena, vienen las bacterias por la vena, se encuentran con el cuerpo extraño y dicen, uy, qué linda casita, yo me quedo acá a vivir, nadie me saca, y se aferran a la pared del catéter y empiezan a colonizar el catéter para luego dar la infección del catéter. Todos los sistemas de infusión venosa siempre son una vía para gérmenes. Y entre más vías, puertitas, más riesgo de que haya bacterias que entren. Hay determinadas bacterias que son propias de la solución, bueno, no propias, pero que cuando aparecen a uno le hacen pensar en las soluciones, todo que sean los bacilos negativos no fermentadores raros, se relacionan mucho con la esterilidad
de las soluciones glucosadas, las soluciones con manitol, con bicarbonato, y ni les cuento cuando se prepara algo que además se agrega a la solución. Por ejemplo, preparo un antibiótico que viene liofilizado y ese antibiótico preparado, diluido, que una enfermera, un médico diluye, lo agrega en el frasco de la solución salina. Eso es una fuente bastante común de gérmenes, de infecciones bacterianas. Bueno, y obviamente se coloniza el catéter y da la infección asociada al catéter. Bueno, como estos pacientes tienen el catéter colocado y vamos a entrar en la discusión de si la fuente de la bacteriemia que ocasiona la sepsis es el catéter o no es el catéter, y una de las medidas, vamos a ver cuando termina la clase, es retirar el catéter, ¿sí? Cuando se comprueba que la infección es asociada al catéter, tengo que retirar el catéter. Y no siempre le quieren retirar el catéter, porque si el paciente tiene puesto un catéter, por algo será, lo necesitará para algo. Y si le saco el catéter, le voy a tener que poner otro catéter o no, y bueno, entro en todo un problema. Para poder decir esto, tengo que estudiar el caso y poder determinar si la infección está asociada al catéter o no. ¿Cuáles son las muestras que vamos a tomar o que podemos estudiar? Bueno, la punta del catéter propiamente dicho, y cuando me dicen la punta del catéter es la punta del catéter, son los últimos 3 o 4 centímetros del catéter. Hay catéteres que son muy largos porque entran de pronto, no sé, subclavios y llegan hasta el corazón, o que entran inguinales y llegan hasta el corazón, y son catéteres muy largos. Cuando los retiran, no me tienen que mandar todo el catéter, no me tienen que mandar medio metro de caño adentro, enroscado adentro de un frasco, sino que tienen que mandar son los últimos 3 o 4 centímetros de la punta distal del catéter. Bueno, también pueden ser punciones del sitio de inserción del catéter, hemocultivos que se toma a través del catéter y a través de una vena, de otra vena, sangre periférica que se llama. También se pueden estudiar y cultivar los líquidos de infusión, los hisopados de la piel, hisopados de la conexión. Todas esas serían muestras que a uno le pueden llegar para asociar, para estudiar los catéteres. Bueno, en los fluidos, en las soluciones glucosadas, viven los gérmenes del grupo KES, Klebsiella enterobacter serratia y gérmenes no fermentadores en general. Las soluciones de alimentación parenteral, hongos como cándidas y malacesias. En los productos sanguíneos, enterobacter serratia, salmonella, o sea, en las plaquetas, plasma, glóbulos. En los desinfectantes, las pseudomonas. Esos serían los gérmenes que más comúnmente se relacionan. Tener en cuenta que si es un catéter periférico de corta permanencia, lo más probable es que la fuente de la infección sea la piel, la interfase piel-catéter, y si es un catéter de los centrales permanentes, es la interfase, o sea, las bacterias llegan ahí a partir de otro foco. Siempre, como el catéter es un cuerpo extraño, el microorganismo llega al catéter, se adhiere al plástico del catéter, persiste, lo coloniza, se disemina, infecta, produciendo la bacteriemia, y la bacteriemia es lo que causa la sepsis. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta este algoritmo. Un microorganismo llega al plástico, lo coloniza, se disemina, o sea, se disemina por medio del plástico, produciendo la bacteriemia, y la bacteriemia es lo que provoca la sepsis. Vamos a ver cómo estudiamos los catéteres. Esto es súper importante, esto lo tomamos siempre.
de acuerdo a los catéteres de corta permanencia y los de larga permanencia. Se estudian de maneras distintas. Si un paciente tiene un catéter de corta permanencia, un catéter de los periféricos, y tiene un cuadro que yo sospecho de sepsis asociada al catéter, lo que se envía al laboratorio para su estudio es la punta del catéter y un hemocultivo acompañante. Este hemocultivo acompañante es a partir de una vena periférica. Entonces, si yo tengo un catéter de corta permanencia, al laboratorio me tienen que llegar la punta, el extremo distal del catéter, que son 4 a 6 centímetros, no más, no me manden todo el catéter enroscado. A veces parece el payaso ese que sale de la caja, me enroscan medio de catéter adentro de un frasco chiquito o adentro de un tubo. Los de Neo me enroscan un catéter que es finito, 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 y les voy a mostrar después algún catéter de Neo adentro de un tubo de orina, de esos tubos cónicos de plástico con tapa rosca. Digo, ¿cómo lo metieron ahí? Sacás ahí, salta para todos lados. Y un hemocultivo acompañante. Ojo con el hemocultivo acompañante. El hemocultivo acompañante debe ser tomado de una vena periférica, o sea, de otro lugar del paciente, antes de la remoción del catéter. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo, porque a ver, cuando voy a retirar el catéter, ese movimiento de retirar el catéter puede provocar que las bacterias que están adheridas al plástico del catéter y que están colonizando el catéter, pero que no necesariamente están infectando al paciente, sino están creciendo adheridas al catéter, colonizando el catéter, se desprendan, pasen a la sangre y me den una bacteriemia. Entonces yo tengo que tomarle sangre al paciente cuando todavía no removí el catéter. No estoy produciendo una bacteriemia, no estoy induciendo una bacteriemia. Nunca a través del catéter, porque la sangre a través del catéter se llama retrocultivo y otra cosa distinta. Nunca a través del catéter, acuérdense. Y el catéter tiene que venir, si llega en un horario donde no hay gente para procesar, donde no hay bacteriología y llega a la guardia, debe venir con unas gotitas de solución fisiológica, unas gotitas, ¿sí? No nadando en solución fisiológica, ahogado en solución fisiológica, no, solamente con unas gotitas de solución fisiológica. Y con el catéter vamos a hacer varias técnicas. Las más comunes son la técnica de Mackie y la técnica de Brum-Wilson. Ambas técnicas nosotros las vamos a hacer en el laboratorio, ¿sí? La técnica de Mackie es una técnica semi-cuantitativa que me sirve para estudiar el catéter por fuera, la periferia del catéter. Y la técnica de Brum-Wilson es una técnica más cuantitativa que me sirve para estudiar el catéter en su totalidad. Ambas técnicas tienen puntos de corte para poder darlos como significativo o como no significativo. La técnica de Mackie se considera que a mayor de 15 colonias es positivo, menor de 15 colonias es negativo, y para Brum-Wilson el punto de corte es de 1000 para darlo positivo. Ahora vamos a explicarlas. La técnica de Mackie, la técnica semi-cuantitativa de Mackie, que lo que hace es estudiar la periferia del catéter, el catéter por fuera, lo que hacemos es tomar la punta del catéter y rotarla en una placa de agar sangre. Rotarla dicen 4 veces, o sea, de manera que todas las caras del catéter tomen contacto con la superficie de la placa de Petri. Y menos de 15 colonias se considera negativo o no significativo, y mayor o igual a 15 colonias se considera significativo. Cuando yo tengo crecimiento confluente,
es probable tromboflebitis asociada al punto de inserción del catéter. Los métodos cuantitativos, hay varios métodos cuantitativos que se pueden usar. Hay uno que es el de Clery, el de Liñares y el de Brun-Wilson. El de Brun-Wilson es el que vamos a usar nosotros. El método de Clery consiste en hacer 3 lavados de la parte interna del catéter y luego hacer opciones. A ver, voy a tratar de explicar. Después en el laboratorio los vamos a explicar también. Se toma 1 mililitro de solución fisiológica o caldo tripteína soya, da lo mismo, y con una jeringa y una aguja se hace pasar este mililitro de caldo o de solución fisiológica a través del catéter y se lo recoge en un tubo de hemólisis, un tubo de Kahn. Se vuelve a tomar esa solución fisiológica y se la vuelve a pasar por el catéter, así durante 3 veces. La verdad que es un método muy engorroso, muy difícil de hacer y que hoy en día ha caído en desuso. Luego se toma 100 microlitros de esto, se toman 100 microlitros, que sería la 10ª parte, ¿sí? 1 en 10 de 1 mililitro, se siembra en una placa de agar sangre, y puede sembrarse un sangre y un CLD, y lo que me crece se multiplica por 10, porque yo tomé la 10ª parte del mililitro. Y el punto de corte es mayor o igual a 1000, a 10 al cubo. O sea que a mí me tienen que crecer en la placa más de 100 colonias. Tengo que tener más de 100 colonias crecidas para considerarlo que es positivo. Otro método es la técnica de Liñares, que lo que hacen es, en lugar de pasar 1 mililitro 3 veces, pasan 2 mililitros de una por adentro del catéter y se siembra igual que el anterior. Sigue siendo igual de molesto, solo que bueno, acá no hay que andar recuperando el caldo. La que más se usa, que es la que vamos a hacer nosotros, es la de Brun-Wilson. La de Brun-Wilson consiste en sumergir el catéter en 1 mililitro de solución fisiológica o de caldo, vortexearlo de 1 a 3 minutos, se le da con un vortex para que las bacterias se desprendan y luego se toman 100 microlitros de ese mililitro y se siembra igual que el anterior y las mismas consideraciones que el anterior. Bueno, estos es como unos casitos clínicos que tienen acá. Tienen una Cinetobacter, sí, tienen un Maki con más de 15 colonias y un Brun-Wilson con más de 1000 y una Cinetobacter que creció en el hemocultivo acompañante. Esto es una sepsis asociada al catéter, una bacteriemia asociada al catéter. Si yo tengo más de 15 por Maki, menos de 1000 por Brun-Wilson, una estafilocoagulasa negativa meticilino resistente en el catéter y un hemo acompañante con estafilocoagulasa negativa meticilino sensible, lo que me está hablando es que el germen que está en el catéter no es el mismo que el germen de la sangre. Por lo tanto, acá yo tengo un paciente que está séptico, ¿sí? O está bacteriémico, no sabemos si está séptico o no, sabemos que está bacteriémico, pero que no es a punto de partida del catéter porque primero porque los gérmenes son distintos y después porque los recuentos no se, Maki da positivo, pero Clery no da significativo. Después tienen otro caso donde Maki da negativo, Brun-Wilson da negativo con hemocultivos positivos. Bueno, acá nada, lo que me está diciendo es que el paciente es bacteriémico, pero el catéter nada tiene que ver.
De vuelta a otro cuadrito, si el hemocultivo y el catéter son positivos con igual germen, debo considerar bacteriemia asociada al catéter. Esto es según Hunet. Si el hemocultivo y el catéter son positivos con distinto germen, tengo bacteriemia y un catéter colonizado, pero el catéter colonizado no es el responsable de la bacteriemia. Son dos cosas distintas. ¿Catéter está colonizado? Sí, el catéter se colonizó, pero no es el responsable de la bacteriemia del paciente. Si el hemocultivo es positivo y el catéter es negativo, el paciente está bacteriémico, pero tampoco, no está asociado al catéter, nada que ver con el catéter. Si el hemocultivo es negativo, el catéter es positivo, lo que me dice que está el catéter está colonizado y es una colonización de catéter sin bacteriemia. Hay unas definiciones del CDC para definir cuando tenemos infección probable asociada al catéter. El CDC dice que es una infección probable asociada al catéter cuando tengo hemocultivo positivo, un germen de piel, sin otro foco probable. El único foco probable es el catéter y cuando se lo saca el paciente mejora, no importa tampoco el resultado del hemocultivo, se considera que la fuente era el catéter. Y el catéter colonizado, cuando se aísla en el catéter un germen, siendo el hemocultivo negativo. Esas son dos definiciones que son del CDC. Bueno, vamos ahora a los otros catéteres. Los catéteres de larga permanencia o catéteres centrales. En estos catéteres centrales o catéteres de larga permanencia, que son catéteres que están debajo de la piel, que no están a la vista, los catéteres se palpan debajo de la piel, pero no los veo, los tienen los pacientes que reciben quimioterapia, los pacientes que reciben transfusiones regularmente porque son hemofílicos, los pacientes que se dializan, ese tipo de pacientes tienen esos catéteres permanentes. Lo que se toma es el hemocultivo periférico acompañante, que se saca de una vena cualquiera, y un retrocultivo. ¿Qué es el retrocultivo? Es un hemocultivo tomado a través del catéter. O sea, pincho el catéter en el lugar de punción, los catéteres tienen un lugar para punción, tengo que punzar en el lugar de punción y saco sangre y siembro un hemocultivo. Entonces, eso es un retrocultivo con un hemocultivo periférico. En realidad, la técnica, el gol estándar, hoy en día todos hacemos eso. Tomamos un retrocultivo, que es tomar una botella de hemocultivo a través del catéter y una de sangre periférica y se mandan las dos juntas al laboratorio. Esta es la técnica que todos estamos haciendo, aunque no es el gol estándar. El gol estándar, yo ahora se los explico cómo es, porque tenemos que saberlo, pero no encontrar nadie que haga esto. Pero debería ser la técnica de referencia. Según la técnica de referencia, este tipo de catéteres, bueno, se obtiene 5 mililitros de sangre a través del catéter que tienen que llegar al laboratorio en una jeringa heparinizada, ¿sí? No en frasco de hemocultivo. Se toma la sangre y se manda, ahí dicen tubo estéril, en general te lo mandan en una jeringa heparinizada. Y luego se toma a través de una vena periférica 10 mililitros de sangre. Con esos 10 mililitros de sangre, 5 mililitros se siembran en una botella de hemocultivo y otros 5 mililitros tienen que llegar al laboratorio con heparina. O sea, al laboratorio, según la técnica de referencia, me tiene que llegar un frasco de un hemocultivo periférico y 2 jeringas con heparina. Una obtenida a través del catéter y otra obtenida
de sangre periférica. Y se tienen que tomar al mismo tiempo, se toman en el mismo momento, al mismo tiempo, sin intervalo entre ambas muestras. Según esta técnica, el punto de corte es una relación mayor o igual a 5. En realidad mayor o igual a 4, no sé por qué está. No sé por qué puse 5 ahí. Bueno, entonces, según esta técnica, se hacen los recuentos de colonias de la sangre obtenida a través del catéter y de la sangre periférica. Y esta relación de recuento de sangre a través del catéter sobre recuento de sangre periférica tiene que ser mayor a 4, o sea que en el catéter tiene que haber 4 veces más de bacterias que en la sangre periférica. Para esto, lo que se hace, se ponen acuérdense que recibimos 5 mililitros de sangre en la jeringa con heparina. Se ponen, después en el laboratorio hago el dibujito para explicarlo. Se ponen en 5 placas vacías de Petri, 1 mililitro de sangre en cada una. Tengo que tener un agar nutritivo, un play count, un agar nutritivo, un agar base sangre fundido y tibio, y se le agrega el agar a las placas, de manera que voy a hacer placas vertidas. Hago las placas vertidas, las pongo en la estufa. Y al otro día cuento. Y entonces veo, en este caso, esto es a partir de las 5 mililitros de sangre obtenidas a través del catéter, tengo 2, 4, 6, 8, 10, tengo como 50 colonias, ¿sí? 50 unidades formadoras de colonias, más o menos. Perdón, el anterior era rama arterial, ¿sí? Este primero que tenía acá decía rama arterial. Esto es un catéter de diálisis que tiene una rama arterial y una venosa. Rama venosa, lo mismo, alrededor de 50. Cuando voy a la sangre periférica, con 11, unas 12 colonias. Entonces, cuando yo hago 50 dividido 12, esta relación me da mayor que 4, esta relación es mayor que 4, y entonces digo que es una bacteriemia asociada al catéter, porque la relación me da mayor de 4. Acá tengo otro ejemplo, otro caso clínico, donde la sangre a través de la rama arterial tengo 2, 4, 6, 8 colonias. Sangre periférica, pero esta es la rama arterial. Bueno. La sangre periférica tiene un recuento mucho más alto. Entonces, cuando haga catéter sobre sangre periférica, la relación me da mucho menor que 4. Esto no es una bacteriemia asociada al catéter. Y esto es sangre obtenida a partir del catéter rama arterial, rama venosa, rama periférica. Cuando hago esto, no me da mayor de 4. Esto no es bacteriemia asociada a catéter. Bueno, con esto vamos terminando. Fui rápido porque hay estas cosas de los retros y eso prefiero explicarlos, volverlos a explicar en el pizarrón cuando nos vemos el lunes para entenderlo un poco mejor, porque si no nos va a quedar todo bastante, me es difícil explicarlo por acá. Bueno, interpretación de los retrocultivos. Cuando la sangre del catéter es negativo, ¿sí? La sangre periférica es negativo, la relación me va a dar 0, obviamente no hay bacteriemia, no hay nada. Si ambos hay desarrollo bacteriano y esa relación me da mayor a 4, digo que es una bacteriemia asociada al catéter. Si ambas están positivos, pero la relación es menor de 4, es una bacteriemia no asociada al catéter. Cuando el recuento es negativo
y la sangre periférica, o sea, el catéter es negativo, la sangre periférica es positivo, el paciente estará bacteriémico, pero no tengo nada asociado al catéter. Si el catéter es positivo, la sangre periférica es negativo, tengo el catéter colonizado, pero el paciente no está bacteriémico. Según el CDC, la infección por el catéter es aislamiento del mismo germen en sangre periférica y de catéter con un recuento de colonias 4 veces mayor en el catéter que el obtenido en sangre periférica. Cuando hacemos la técnica abreviada, digo yo, la técnica que todos hacemos, que es la sangre a través del catéter y la sangre periférica, pero ambas en botellas de hemocultivo, ambas muestras tienen que ser sacadas en el mismo momento. O sea, en el mismo momento que yo le saco la sangre del catéter, tengo que estarle sacando sangre periférica. Y cuando llegan al laboratorio, se introducen las dos botellas en el mismo momento al incubador. Y lo que yo veo es el tiempo que tardan en desarrollar o positivizarse. Si el tiempo de desarrollo de las botellas es menor o igual a 2 horas, o sea, si hay menos de 2 horas de tiempo en que se positiviza el hemocultivo común y el retrocultivo, digo que no hay infección asociada al catéter. Ahora, cuando el retrocultivo, o sea, la sangre obtenida a través del catéter, se positiviza 2 horas o más antes que la sangre periférica, ahí digo que tengo una bacteriemia asociada al catéter. ¿Por qué? Porque el recuento de colonias, el recuento de bacterias en la sangre obtenida por el catéter, o sea, en el retrocultivo, es mucho más alto que el de la sangre periférica, y eso va a determinar que la velocidad de positivización del retrocultivo sea mucho mayor que la de la sangre periférica. O sea, la técnica que usamos todos los laboratorios clínicos hoy en día es esta: tomar una botella de hemocultivo y un retro. El retro llamamos retro a la sangre obtenida por el catéter. Los metemos los dos juntos y vemos los tiempos de positivización. ¿Sí? 2 horas o más de diferencia, bacteriemia asociada al catéter. Menos de 2 horas es una sepsis común y nada tiene que ver el catéter. ¿Por qué es tan importante saber si tiene que ver o no con el catéter? Porque cuando tiene que ver con el catéter, sí o sí hay que sacar el catéter, hay que remover el catéter, porque ese catéter, una vez que se infectó, no tengo cómo desinfectarlo. Tengo que sacar el catéter. Y si el paciente tiene un catéter, por algo lo tiene, debe necesitar ese catéter. Entonces, lo más probable es que haya que ponerle otro catéter y, bueno, todo eso implica que tengo que llevar al paciente al quirófano, ver lo que hago con él. Los catéteres periféricos en sí no son un problema. El tema son los catéteres permanentes. Imagínense, ustedes tienen un paciente en diálisis, en hemodiálisis, que tiene que dializarse 3 veces por semana, necesita tener el catéter. Si yo le saco el catéter, tengo que meterle otro catéter en otro lugar. ¿Sí? Si lo tenía subclavio derecho, se lo tengo que meter subclavio izquierdo. Algo tengo que hacer porque yo al paciente no puedo no dializarlo. Lo tengo que dializar, seguir dializando, pero no puedo seguir usando el catéter que tenía puesto. Lo mismo si es un paciente que lo tiene para recibir una quimioterapia, porque es un paciente oncológico, o si es un paciente hemofílico que recibe transfusiones de glóbulos y transfusiones de factores de coagulación regularmente. A estos pacientes van a requerir tener el catéter colocado. Bueno, chicos, fui